Un saludo a todos los que nos acompañan esta tarde. Efectivamente, hemos considerado importante poder tener esta sesión, que no va a ser muy larga, en la que nuestro especialista del área de tributos, el doctor César Castillo, especialista además en todo lo que se refiere a guías de remisión, entre otros temas tributarios, va a tratar el específico tema de la última modificación que ha ocurrido en el reglamento de comprobante de pago, especialmente en lo que corresponde a las guías de remisión electrónicas referidas al traslado de mercancías extranjeras. Esto, por cierto, tiene mucho que ver con la entrada en operación del nuevo puerto de Chancay. No solamente se ha producido esta modificación, también ha ocurrido que el reglamento de la Ley General de Aduanas ha sufrido una modificación apuntando en el mismo objetivo. Se publicó el 24 de octubre un decreto supremo, el 198/2024F, que ha modificado algunos artículos que justamente dan razón o justifican porque tuvo que adaptarse también el registro de las guías de remisión y toda esta mecánica de cómo se va a implementar y nos debemos preparar para llegar al 30 de junio del próximo año, listos para emitir guías de remisión en el traslado de mercancías desde los puntos de arribo del medio de transporte al Perú y su traslado como mercancía extranjera hacia zona primaria, es lo que va a desarrollar César en los próximos minutos. Yo quiero, para poner en contexto el tema, ayudarme de una proyección. Vamos a ver si lo compartimos acá. Luego ahí te voy a pedir, Rocío, que me indiques cuando ya se puede visualizar. Ya se visualiza. Gracias. Estas dos reflexiones. Lo primero, ratificar que el decreto supremo que ha movido toda esta necesidad de tener que también modificar el reglamento de comprobante de pago para enfocarse en lo que es días de remisión electrónicas para carga extranjera, ocurrió con el decreto supremo 198/2024 EF. Ojo con este decreto supremo, porque no solamente ha modificado el reglamento en algunos artículos claves, sobre todo para los que nos acompañan, que están dedicados al despacho aduanero y a la destinación aduanera. Ha habido modificaciones importantes en lo que es los reconocimientos previos, la posibilidad de hacer rectificaciones sin sanción para los anticipados dentro de los 15 días siguientes al término de la descarga. Esto ya no va a ser tan libre por todo lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos con relación a la numeración de DAMs anticipadas con datos que no han sido necesariamente consistentes con lo que luego se fue rectificando dentro de este periodo. Esta modificación que ha ocurrido del 195, que entra en vigencia recién el próximo año, pero que uno tiene que estar ya mirándolo, es de lo más importante de cara a saber qué se puede modificar en la declaración. Obviamente, este reglamento y la modificación 198 ratifica la obligación de tener que enumerar la declaración de manera anticipada. Es más, ustedes ya lo deben saber, este 198 ha aumentado el importe de la multa por no destinar la mercancía de manera anticipada, cuando es obligatoria. De 0.1 ha subido a 0.25 si el afectado con ello, que es el importador, subsana antes que la aduana lo sancione. Pero si la aduana sanciona, la multa va a subir de 0.2 a 0.5, si no se destina de manera anticipada. Todos estos cambios y sobre todo la aparición de 4 nuevas sanciones también ha ocurrido con este 198. Ha modificado también la tabla de sanciones. Pero dentro de estas modificaciones, dos llamo la atención para que podamos entender toda la parte que va a desarrollar César de cara a las guías de remisión. La primera de ellas se encuentra en la segunda disposición complementaria transitoria del Decreto Supremo 198 que estoy comentando. Como ustedes saben, ya en octubre, en noviembre para ser precisos, entró en operación el puerto de Chancay. Esta disposición es una disposición nítidamente para Chancay. Se le está dando un waiver, como yo digo, de 5 años a los almacenes aduaneros que ya están autorizados y operando en el Callao, para que sin tener que establecer infraestructura en el propio, en la propia jurisdicción de la aduana de Chancay, puedan recoger carga o dejar carga en ese puerto y trasladarla hasta su instalación en el Callao como si fuese un traslado dentro de la misma jurisdicción aduanera.
Como ustedes saben, Chancay es una intendencia de aduana independiente a Callao y a las demás intendencias del país. Tiene una autonomía y por lo tanto, para almacenar mercancía en DTs o para almacenar mercancía en depósitos aduaneros o incluso para hacerlo en un almacén intraportuario, que Chancay aún no lo será sin duda, pero en este momento no es un almacén intraportuario, como si lo es APM Terminals, DP World, etcétera, y Sur, Salaberry. Ellos tienen coexistiendo su terminal portuario con un almacén aduanero autorizado por la aduana. Metro a metro se superponen ambas condiciones. Ese almacén intraportuario Chancay aún no lo tiene. Por lo tanto, se necesitaba para el inicio de operaciones encontrar una salida. Más aún, en lo que hemos tenido oportunidad de conocer el puerto, hemos visto que si bien la instalación portuaria es de lo más moderna y sin duda va a ser proyectado al futuro uno de los puertos más importantes de la región, fuera del puerto no hay todavía instalado almacenes aduaneros. Entonces, este waiver de 5 años le da un plazo por este mismo periodo para que aquellos interesados operadores que quieran instalarse en Chancay lo hagan conforme señala la ley de varas. Mientras tanto, hay una excepción a la condición del B.11 del anexo 2 del reglamento y se ha permitido que la instalación que está en Callao pueda recibir carga en Chancay y trasladarla, haciendo que, en una ficción jurídica, este traslado se considere como si estuviese ocurriendo dentro de la misma jurisdicción aduanera. Hay lo que se llama un traslado de zona primaria, Puerto Chancay, a zona primaria, almacén aduanero extraportuario en Gambetta, como si estuviese ocurriendo dentro de la misma jurisdicción, atravesando zona secundaria. Esto por 5 años, ¿no es cierto? Pero a diferencia de lo que ocurre cuando se traslada mercancía de APM Terminals o DP, como ejemplo, hacia un almacén en Gambetta o en la Avenida Argentina, en donde la distancia no es mayor, aun cuando se atraviesa zona secundaria, y duda cabe que cuando se va por las rutas que hay que unen APM Terminals con Gambetta, estoy pasando por zona secundaria, imagínense los 100 kilómetros que hay entre Chancay y Callao. Lo que entiendo la aduana ha querido y quiere es que este traslado, que por 5 años se va a considerar jurídicamente como un traslado dentro de la misma jurisdicción, o en todo caso, un traslado permitido aún uniendo dos intendencias de aduana, estos 100 kilómetros sean controlados. Por eso que se ha creado esta solicitud de autorización de traslado de zona primaria, atravesando zona secundaria que no existía, ¿no es cierto? Que no existía. Y es lo que básicamente trae consigo esta primera disposición que estamos acá conversando. Y como vamos a ver en la segunda proyección, la manera como se va a tramitar y a autorizar este traslado es a través de una guía de remisión que esté válidamente y correctamente emitida. ¿No es cierto? Entonces, el hecho de tener que cambiar algunas reglas con relación a las guías de remisión para carga extranjera, esto es, para carga que saliendo de un puerto o del aeropuerto o de un punto de ingreso terrestre, se va por zona secundaria a una zona primaria, sin levante, sin levante o sin DAM, sin declaración aduanera, por eso se llama traslado de mercancía extranjera, ¿no es cierto? Para este nuevo tipo de traslado que Chancay expuso como una necesaria adecuación de nuestro reglamento de comprobante de pago, es que se ha hecho la última modificación que César lo va a desarrollar al detalle. Pero la explicación parte de este tema. Y ojo, que la misma situación la encontramos en una expo o en una operación de salida. Traslado de Callao hacia Puerto Chancay, misma condición, zona primaria hacia zona primaria, atravesando zona secundaria, para abandono del país. La misma circunstancia, ¿no? Dado esto, entonces, era necesario crear algunas palancas de control para la SUNAT y se ha creado con estas modificaciones que han ocurrido con el Decreto Supremo 198 y sobre todo con el reglamento en la parte que corresponda a guías de remisión, ¿no? Y la segunda disposición legal que da sentido a lo que César va a exponer, la encontramos en la modificación que ha ocurrido en dos artículos del reglamento a raíz de este decreto 198 que estamos tratando. Se trata de los artículos 150 y 151. Ambos corresponden al procedimiento que permite, que admite trasladar mercancías desde el punto de arribo del medio de transporte y la carga al país hacia
un almacén aduanero, en el caso 150, o hacia un almacén o un local que esté temporalmente autorizado para poder comportarse como zona primaria, que es el artículo 151. El 150 explica las razones por las cuales se admite legalmente que una mercancía extranjera, habiendo arribado en un punto de llegada, por ejemplo, Puerto Callao o por ejemplo Puerto Chancay, pueda trasladarse hacia un almacén, ¿no es cierto? Y el 151 es lo mismo, solamente que en lugar de ir a un almacén aduanero se va a un local que esté autorizado para operar por un tiempo como zona primaria con una autorización o trato especial, una autorización específica. Estos dos artículos tienen esta glosa que acá lo estoy mostrando en negrita, que es lo que se ha incorporado con el 198 y ojo, recién va a entrar en vigencia el 30 de junio de 2025. ¿Y qué dice esta modificación? Que repito, se da también en el 151. Dice que este traslado que va a ocurrir en la misma jurisdicción aduanera entre un punto de arribo de la mercancía, de ingreso al país, y el almacén extraportuario que eventualmente lo vaya a recibir en una IMPO, o al revés, del almacén extraportuario hacia el puerto, ¿no es cierto? Este ida y vuelta, en donde atraviesa zona secundaria, y repito, Chancay y Callao son como 100 kilómetros, y hay esta ficción de estar generándose un traslado como si estuviese realizándose dentro de una jurisdicción aduanera, va a materializarse a través de este trámite que se ha creado, solicitud de traslado por zona secundaria. Y que además se va a realizar, como ustedes lo están leyendo seguramente acá, a través de la guía de remisión que se emita de conformidad con la normativa correspondiente. Es por eso que ha tenido que modificarse este procedimiento y es por eso también que se ha puesto como fecha de vigencia 30 de junio del 25 esta norma, porque hasta esa fecha va a estar vigente, ya se lo explicará mejor, el uso de los tickets de salida portuarios, de los puertos costeros que están autorizados a que estos se emitan para ser utilizados como sustento del traslado de la mercancía extranjera, ¿no es cierto? Para no tener que emitir guías de remisión electrónicas que ya se van a convertir en exclusivas justamente el 30 de junio, porque es hasta el 30 de junio que el ticket de salida va a tener la posibilidad de ser empleado como sustento para dicho traslado. Estamos hablando de los tickets que emita Paita, Salaberry, Chancay, por ser incorporado ahora en la modificación que ha ocurrido, los dos de Callao, APM y DP, Tisur y si no me equivoco, Hilo. ¿No? Al 30 de junio, esos tickets que seguirán emitiéndose para propósitos aduaneros ya no servirán como sustento al traslado. Entonces, como ya estamos migrando a partir de esa fecha hacia una guía de remisión electrónica exclusiva, es que empata con esta modificación que acá estamos conversando. Y entonces, como esto hablando con César y con algunos clientes nuestros preocupados por la nueva realidad que vaya a ocurrir a mediados del próximo año, no es un cambio menor, no es un cambio menor, y que le hemos pedido a nuestro especialista que lo pueda desarrollar. Yo les pido mucha atención a esta información que César va a compartir con nosotros, porque es gravitante para la operativa de traslados de mercancías de esta naturaleza. Y ojo, que para todo lo demás, esto es para mercancía que ya tiene levante y está nacionalizado en el mismo puerto y no se va a ir obviamente a un extraportuario, salvo que sea utilizado como su depósito de movimiento de mercancías nacionalizadas, su centro de distribución, que normalmente no es el caso, sino que vaya ya al local del propio importador. Ese traslado sigue tratándose como siempre se ha tratado, ¿no es cierto? Lo nuevo viene por traslado de mercancía extranjera, atravesando, trasladándose por zona secundaria. Voy a dejar entonces a el doctor César Castillo, de nuestra área de impuestos y un especialista en lo que es guías de remisión, para que él pueda tratar el punto central de este webinar con todos nuestros clientes. Nuevamente los invito, mucha atención y si tienen alguna consulta a César, por favor, a través de la ruta que Rocío nos ha explicado, ese Q&A, esas preguntas y respuestas, lo iremos canalizando culminado una vez la presentación de César y los puntos que quiere tratar con todos ustedes. Quiero iniciar haciendo una pequeña reflexión. El tema de la modificación que ha comentado Eduardo, de las guías de revisión electrónica, del ticket salida y todos estos cambios que se han dado, que son básicamente 4 o 5 cambios, no son más, en realidad tiene un trasfondo y eso es lo que nosotros en este momento tenemos que evaluar.
que esto es todo un plan macro de la administración tributaria para digitalizar y tener un mayor control de las actividades y las operaciones que realizan los contribuyentes. Y esto viene ya, lo habrán escuchado, ¿no? Que hasta ahora lo tenemos. Todavía no vigente legalmente, pero sí existe una marcha blanca, ¿no? Perfil de cumplimiento. Ya tenemos el perfil de cumplimiento que ya nos pone determinadas obligaciones a cumplir y determinados beneficios o desventajas en caso de tener alguna calificación negativa. Tenemos algo que se denomina sujetos sin capacidad operativa, que ya le va a permitir a SUNAT directamente desconocer determinados costos o gastos en la medida que determinados sujetos no cumplan objetivamente con determinados estándares y que estén en una resolución. Ahora, pasando ya al tema de guías de remisión, la SUNAT lo que busca es uniformizar el tratamiento que se le da en el ámbito aduanero y en el ámbito de tributos internos. ¿Por qué? Porque, como sabemos, las guías de remisión están en el reglamento de comprobante de pago, que es una norma de tributos internos. Y a veces teníamos discordancias con aduanas, que, valgan verdades, es la misma institución porque están fusionadas, pero que en muchas ocasiones trabajan de manera independiente, ¿no? Cada uno tiene un criterio distinto al abordar alguna operación compleja. Y por ende, lo que se ha buscado aquí es uniformizar. Y de esta manera buscar que exista un mecanismo mediante el cual SUNAT pueda controlar la traslación, la transferencia, el traslado de mercancías a nivel nacional, ¿no? Esto ya es como les digo, es un programa implementado. Ya ahorita tenemos marcha blanca también con el tema de guías de remisión electrónica de su obligatoriedad, pero ya a partir de enero, en teoría, si no se prorroga la facultad discrecional, a partir del 1 de enero del 2025, las guías de remisión electrónica van a ser obligatorias. A la fecha se pueden emitir de manera paralela, guía física y electrónica, porque hay una facultad discrecional de SUNAT de no colocar infracción. Pero como vemos, son 4 temas que marchan para el mismo lado, ¿no? Ya generar un control digital de las operaciones de los contribuyentes. Como bien saben, la guía de remisión electrónica tiene por finalidad sustentar traslado, número 1, y 2, permitir a SUNAT un control efectivo de las operaciones, ¿no? Por eso que dentro de la guía ustedes ponen importación, exportación, los motivos, ¿no? Venta, venta sujeta a confirmación, entre otros motivos que existen en la guía. ¿Por qué? Porque con eso SUNAT puede verificar que una operación sea real. Y esto ya ha sido utilizado de manera recurrente por el Tribunal Fiscal y ha señalado que la guía de remisión, en teoría, es un documento de mucha importancia para analizar la fehaciencia, o sea, la realidad de las operaciones. Siento yo así, la guía de remisión cumple un papel importantísimo dentro de el perfil que ustedes tengan de cumplimiento interno, porque esto podría traer como consecuencia que obviamente incumplan determinadas infracciones, tengan el tema de perfil de cumplimiento, por un lado, y por otro lado estén en la posibilidad de que les impongan algún tipo de infracción, como comiso de mercancías, internamiento de vehículos, multas, entre otros. Pero todo está en el marco de darle mayor dinamismo al control por parte de SUNAT mediante los mecanismos electrónicos. Siendo yo así, SUNAT ha realizado esta modificación, como les digo, para unificar ambas aristas, los tributos internos y la aduana. Básicamente, ¿qué han incorporado? Como les digo, no son muchas modificatorias, pero su impacto sí es bastante fuerte. Y por eso la importancia de realizar este webinar para que ustedes tengan conocimiento de qué implicancias operativas también va a traer estas modificaciones, ¿no? Que en papel, como les digo, las vemos bastante sencillas, pero en la práctica podrían ocurrir bastantes temas operativos complicados, ¿no? Primero, se ha incorporado como un motivo de traslado para guías físicas y electrónicas el traslado de mercadería extranjera, es decir, se ha consignado dentro de los motivos ese motivo específico, ¿no? Que no existía para la circulación de mercancía. Adicionalmente, se ha incorporado determinados requisitos en la guía de remisión física y electrónica,
¿no? Como el número de manifiesto de carga, la DAM o declaración simplificada, el número de documento de transporte, los contenedores, el precinto y un indicador, que es una gran novedad, si el contenedor está vacío o no, ¿no? Marcamos contenedor vacío y efectivamente ya automáticamente se marca la opción de traslado de contenedor. Estas son las modificaciones, le digo, y en el título pongo, ¿no? Guías físicas y electrónicas, ¿por qué? Porque estas modificaciones entran en vigencia el 14 de noviembre, o sea, ya están vigentes a la fecha. Solamente una modificación, que es la derogación del ticket salida, entra en vigencia el 30 de junio del próximo año, pero las demás todas ya están vigentes. Y eso fue lo que causó nuestra preocupación, porque muchas personas pensaban que todavía el próximo año entraba todo en vigencia. Y no es así. Así que mucho cuidado en este primer tramo. ¿Por qué? Porque tenemos que nuestras guías de remisión tienen que tener ya estos requisitos, tienen que tener ya este motivo de traslado en caso se dé, en caso ustedes ya estén utilizando. Tenemos muchos clientes que ya están utilizando guías de remisión electrónica y por ende esos motivos ya tienen que estar dentro de sus sistemas de programación para la emisión correcta de las guías y que no tengan problemas con los operativos móviles, ¿no? De SUNAT. Eso es por un lado. Por otro lado, se modificó esta excepción de la emisión de guía de remisión simplemente para incluir al puerto de Chancay dentro de la lista, o sea, se ha cambiado el encabezado del artículo, incluyendo este puerto de Chancay, y además se ha modificado la glosa hasta almacenes aduaneros o hasta local que sea temporalmente considerado zona primaria. Es un cambio de glosa, que obviamente eso no está en el comprobante, pero sí es una incorporación necesaria debido al inicio de actividades del puerto de Chancay. Posterior a esto tenemos este punto que es de vital importancia: la coexistencia que va a haber entre el ticket salida y la guía de remisión hasta el 29 de junio en realidad. El 30 de junio ya el ticket salida no va a tener vigencia. ¿Por qué? Porque esta norma que modifica el reglamento de comprobante de pago establece una disposición derogatoria que tiene un plazo transitorio en el cual todavía va a seguir vigente, que es hasta el 29 de junio del 2025. Siendo yo así, a la fecha, sí pueden utilizar guías, el ticket salida, sí, lo pueden utilizar, pero con los nuevos requisitos. Ya, esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque el ticket salida se puede seguir utilizando, sigue vigente, pero los requisitos ya están vigentes también, los nuevos requisitos, así que deben consignarlos dentro de el ticket salida, si no, obviamente SUNAT podría indicar que no cumplen con lo establecido por el reglamento de comprobantes de pago y por ende poner las infracciones que vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Que podrían tener repercusiones económicas y también comerciales en algunos casos. Siendo yo así, tenemos entonces eso claro. El ticket salida se va a poder utilizar hasta el 29 de junio, a partir del 30 ya tendríamos que utilizar todos guías de remisión electrónica. Y aquí, obviamente, como les comenté, tenemos el tema de las guías de remisión electrónica obligatorias ya a partir del 1 de enero. Pero esto no es que se contraponga. Ojo. Este ticket salida es una excepción a la emisión de guías de remisión. Siendo ello así, entra el 1 de enero la obligatoriedad de la guía de remisión electrónica, pero la excepción todavía va a seguir vigente hasta el 29 de junio. No es que se contrapongan. Ahí también hemos tenido varias consultas de esto y es importante que lo tengan claro, ¿no? Para su área de facturación, para su área de operativo. Entonces, tenemos este ticket salida que ya no va a tener vigencia a partir del 30 de junio. Por otro lado, y esto es un tema que también ha causado un poco de confusión, ¿no? Lo que ha hecho la norma, en realidad, básicamente ha unificado. Antes hacía referencia a todos los requisitos del artículo y nos remitía a otro artículo. Ahora lo que ha hecho es, lo ha puesto en un solo articulado para una mejor lectura. En realidad me parece bastante positiva porque antes te remitía un artículo para los demás requisitos, ahora los pone de manera taxativa, ¿no? Y establece los mismos requisitos del ticket salida y el peso neto del bien. Y acá ya han surgido algunos temas, ¿ya? Que justamente es, ¿a qué peso pongo, no? ¿El declarado en la DAM o el peso real de balance, ¿no? El balance del terminal portuario?
En teoría debe ser el peso de la balanza, porque es el peso real. A mí cuando SUNAT me haga un operativo móvil y me lleve a sus balanzas, obviamente me va a pesar la mercancía y la mercancía no puede salir distinta de la guía de remisión o del ticket salida a lo que SUNAT pueda pesar en su balanza, ¿no? Así que deberá ser la real. Esto va a crear problemas en muchos casos, porque definitivamente cuando ya entre en vigencia esta norma de la guía de remisión electrónica, vamos a tener que la emisión de la guía de remisión electrónica se tiene que hacer con ese dato, y ese dato recién lo tienen cuando van a salir del puerto. Y esto puede causar congestión en los puertos, ¿no? Para el tema de la salida, porque obviamente si yo salgo sin emitir mi guía, porque obviamente todavía recién me han dado el peso exacto de mi mercancía y recién lo voy a trasladar a mi área operativa para que emita la guía, si yo salgo del puerto sin guía de remisión y afuera me detienen, me van a poner las infracciones de mi caso. Y ese es un problema que se está escalando en SUNAT porque no ha comprendido o no ha dimensionado ese problema en la operativa. Que efectivamente va a haber un periodo en el cual se va a congestionar los puertos, porque obviamente los camiones no van a querer salir hasta que tengan su guía de remisión electrónica que sustente el traslado de sus bienes. Y esto básicamente porque la emisión normalmente es remota, ¿no? La emisión no la hace el transportista, la emisión la hacen en oficina. ¿Qué pasa con aquellos camiones que salen de madrugada? O sea, va a haber un problema, ¿no? Más aún, que ya se lo voy a explicar un poco más adelante, que en las guías de remisión ya no existe el operador de servicios electrónicos, el OSE, ¿no? Se ha quitado eso y se ha quedado solamente con sistemas de el contribuyente o clave sol, que es bastante lento. Así que esto va a calar más en la operativa y SUNAT va a tener que tomar medidas normativas u operativas para la detección de algún tipo de infracción en sus operativos móviles, ¿no? Porque, como les digo, va a causar problemas operativos de tiempo. Esto es por el lado de las guías. Como sabemos, tenemos infracciones, ¿no? Infracciones si emitimos una guía ahorita, estas infracciones no son aplicables porque tenemos el tema de la facultad discrecional de SUNAT, pero una vez que ya sean obligatorias las guías de remisión, esas multas ya se van a poder imponer, ¿no? Que son básicamente, tienes infracciones por no emitir, tienes infracciones por emitir incorrectamente, y las multas o la sanción va desde una sanción pecuniaria que va a multa, que puede ir en relación al valor de los bienes, 15% del valor de los bienes, eh, comiso, que es el comiso de la mercancía física, lo cual además después se lo van a sustituir por una multa, y esto puede traer consecuencias no solamente pecuniarias, sino también comerciales, ¿no? Porque obviamente no vas a cumplir con tu cliente de llevarle la mercancía, ya que también se lo voy a explicar un poco más adelante, existe un procedimiento para levantar el comicio reintegrarse nuevamente los bienes. Y ese proceso no es rápido. Así que también operativamente nos puede tener complicaciones. Ese es por el lado de las guías de remisión. Ahora, como nosotros tenemos una excepción ahorita vigente, que es la excepción del ticket salida, SUNAT también nos puede poner esa infracción, porque yo estoy exceptuado de emitir guía de remisión en la medida que mi ticket salida cumple con todos los requisitos establecidos en el reglamento de comprobantes de pago. ¿Qué sucede si no cumplo con un requisito? SUNAT me dice, no estás en excepción, así que me tienes que emitir guía de remisión. Como no has emitido y yo te he detectado, te voy a poner las infracciones del caso. Las infracciones, como ya las señalamos, omiso, multa, algunas multas, dependiendo de qué requisitos incumplamos, pueden ser 30% de la UIT o pueden llegar hasta 5 UIT. O tomar en consideración también el valor de los bienes por la imposición de la multa. Así que es sumamente importante que ya a la fecha ustedes tengan claro cuáles son los requisitos nuevos del ticket salida para que los vayan implementando, que ya estén implementados. O sea, el ticket salida que le da el puerto, el almacén portuario, porque obviamente los perjudicados no son ellos, los perjudicados son los que transportan la carga, porque a ellos es a quienes se les va a cotizar. Así que esto es un tema de bastante importancia y ya está vigente a la fecha.
Por otro lado, el tema del proceso de liberación de la carga del comiso, ¿no? Como les comenté, una vez que nos comisan la mercancía, SUNAT tiene la posibilidad de comisarme la mercancía o, en otro caso, sustituirme el comiso por una multa. Normalmente me sustituye el comiso por una multa cuando no cuenta con las instalaciones para almacenar esta mercancía o cuando tiene alguna particularidad de conservación esta mercancía y por ende no la puede conservar. Ahí me modifica y me puede poner hasta 5 ítems de multa, ¿no? En caso realice el comiso, hay todo un procedimiento donde yo tengo que acreditar la posesión o la propiedad de la mercancía, presentando un escrito por mesa de partes al área de programación operativa o ESI, e indicándole, ¿no? Que es mi propiedad y que me los devuelvan. Y para esto yo tengo, obviamente, el plazo de 10 días para bienes no perecederos y 2 días para bienes perecederos. En caso no sea nada de esto, SUNAT ya puede proceder con, con declararlos comisados y ya puede proceder con los mismos como los remates, puede llevarlo a donación, entre otras cosas que SUNAT puede hacer con la mercancía. Por eso que este tema es de bastante importancia y es de una respuesta muy rápida, inmediata, diría yo, para evitar que la mercancía se pierda, ¿no? Básicamente estas son las modificaciones. Ahora, es bien importante también, y es un punto que quiero tocar, que es en realidad tangencial a estas modificaciones, que es el tema de las guías de remisión electrónica. Y es un tema de suma importancia porque sabemos que va a entrar en vigencia esto todavía el 30 de junio del 2025. Sin embargo, ya nuestras áreas se deben estar preparando para la correcta emisión de las guías de remisión. Y aquí hay bastantes temas que tocar de manera preventiva, de manera conservadora. La primera es, obviamente, nosotros identificar las operaciones que tenemos. ¿Qué operaciones tenemos? Nuestro decálogo de operaciones. Y verificar en qué casos nosotros estamos obligados a emitir y en qué casos no. Porque, ojo, la emisión de la guía de remisión está establecida de manera taxativa en los supuestos en el artículo 18 del reglamento de comprobantes de pago. Y ahí nos dice quiénes son los obligados a emitir, en varios supuestos. Siendo ello así, nosotros tenemos que tener claro, en el supuesto, por ejemplo, en el que me contratan para que haga la logística y el transporte al local del importador, yo tengo que emitir, ponerle la glosa, yo emito según el numeral 3 del 18, perfecto. Y así sucesivamente, hacer una matriz de operación para de esta manera tener mapeado cuándo se tiene que emitir y cuándo no. ¿Por qué? Porque en la práctica sucede muchísimo que los importadores en muchas ocasiones no quieren hacer ese trámite documentario de emitir la guía y le dicen a su agente, a su operador, emite toda la guía nomás, ¿no? Y eso puede traer consecuencias negativas, ¿no? Obviamente que el primer punto es que emitir una guía de remisión cuando no estás obligado no te genera una infracción, ¿ya? No te genera una infracción porque no está en el Código Tributario como infracción. Pero te puede generar una infracción si llenas mal la guía, ¿no? Si llenas mal la guía, sí te podría generar una infracción y esto podría generar algún tipo de sanciones, como ya las hemos comentado, que son las típicas o famosas llamadas guías de favor, ¿no? A mí el cliente me pide comercialmente que emita la guía y yo lo ayudo. Pero esto, como les digo, puede traer una contingencia a nivel administrativo, que son la imposición de multas en caso se emita de manera incorrecta. Y por otro lado, también puede traer otra consecuencia negativa que lo hemos visto ya en la práctica, ¿no? Que es, por ejemplo, yo tenía un caso de un cliente que emitió la guía, le vendió en su puerta acá en Lurín y se iba a trasladar hasta Huánuco esta mercancía. Y el obligado al transporte era el comprador, él mandaba su camión y todo. Pero le dijo, tú emite la guía, ¿no? Para evitarme esa fatiga. Y mi cliente emitió la guía por un tema comercial, por un tema de amistad, entre otras cosas. ¿Qué pasó? El cliente, obviamente mi cliente no tenía control del transporte, no lo había contratado, no sabía qué ruta iba a usar, entre otras cosas. En el camino
no saben dónde, pero se le introdujo en el camión sustancias ilícitas. Cuando le hacen la inspección en puerto, en un control de carreteras, se dan con esta sorpresa y hubo sorpresa y hubo la denuncia penal al gerente general de la compañía que emitió la guía de remisión porque aparecía como remitente. Obviamente que en el proceso penal ya se dilucidó que él no había emitido la guía porque era remitente, porque la venta, las condiciones del contrato decían puesto en la fábrica, en Lurín, pero se sometió a todo el proceso de investigación, declaraciones, fiscalía, entre otras cosas. Por eso a mí no me gusta mucho la emisión de guías de favor. Yo sé que esto es desde el punto de vista legal y que desde el punto de vista comercial es otro cantar, porque hay clientes que te dicen, si no emites tú, no te contrato. Lo sé, pero yo creo que sí, ya en este momento que nos encontramos, donde las guías ya son emitidas de manera electrónica, ya no tienen esa excusa para decir, no, no le voy a dar mi talonario al transportista, no le voy a dar mi talonario a mi vendedor, porque pueden hacer mal uso del mismo. Ya no, porque la guía de remisión se puede emitir desde cualquier punto del país. Así que en realidad ya no hay esa justificación para yo ayudarte a emitir tu guía. Y sí, los instaría efectivamente a que se emitan las guías cuando corresponde. Y para eso hagan su matriz, capaciten a su personal para la emisión correcta de las guías de remisión y cuando se debe emitir la guía de remisión, para que ustedes no estén en desventaja al momento en que les pongan la multa. Porque obviamente si yo emito la guía y incautan la mercancía, obviamente yo diré no es mi mercancía, pero como remitente me van a poner la multa a mí. O sea, si sustituyen ese comiso por multa, me la van a poner a mí como remitente. Independientemente de que yo después ya pueda probar a la larga en el tribunal fiscal de repente que yo no estaba obligado al traslado. Y eso es sumamente importante. Así que ese es el primer punto grande que se debe tomar en consideración, porque esto está muy amarrado a lo que les comenté inicialmente sobre el perfil de cumplimiento. Si ustedes tienen muchas operaciones y entre ellas incurren en infracciones, obviamente mientras más emito, más probabilidad de errar tengo, ¿no? Y con el perfil de cumplimiento, mientras más infracciones tenga, peor calificación tendré y desventajas operativas voy a tener definitivamente en devoluciones, rectificatorias, va a tener problemas con la OEA también a nivel aduanero. Todavía no se publica, pero se señala que va a haber un determinado perfil de cumplimiento para que seas OEA. Y por eso mismo los insto a que hagan un mapa de sus operaciones, sepan cuándo tienen que emitir ustedes y cuándo no, y acorde a eso, instruyan a su personal. Y esto, como les digo, va a entrar en vigencia para este tipo de operaciones de ticket salida el 30 de junio. Obviamente ustedes ya pueden ir implementándolo, pueden utilizarlo, no tienen que esperar hasta el 30 de junio y eso, yo no esperaría el 30 de junio, lo haría antes para hacer las pruebas, para capacitar a todo mi personal y para ver si fluye dentro de mi operativa, ¿no? Sino para arreglar los procesos, porque eso es un tema muy operativo, así que sí sería importante que se tome en consideración estas pautas, ¿no? Para el tema de la emisión de guías. Ahorita a la fecha tenemos todavía una discrecionalidad que podemos emitir electrónicas y físicas a la vez hasta el 31 de diciembre. El 1 de enero ya entra en vigencia la obligatoriedad de las guías para las demás operaciones que no están dentro de esta excepción del ticket salida. Básicamente esos son los puntos que voy a abordar que he querido abordar. Como les comento, esto está dentro de un plan macro, ¿no? O sea, no hay que verlo como algo separado, sino como un plan macro de digitalización. Desde ya ustedes sabrán con su equipo contable, desde el CIRE, que son la generación por parte de la Administración de tu registro de compras y ventas electrónico, las declaraciones son electrónicas, tus libros son electrónicos, las guías son electrónicas, los comprobantes son electrónicos, así que SUNAT tiene mucha información a la mano para hacer cualquier tipo de fiscalización y eso puede tener mucho impacto y impactos muy fuertes a nivel de costo, gasto, crédito fiscal del IGB, devoluciones a la favor del exportador, entre otros. Así que sí es bien importante que esto lo veamos en macro y veamos que esta nueva operativa, aunque sean 4 cambios, va a calar muy fuerte
porque va a tener que cambiar mucho la operativa de ustedes para el próximo año, y también viendo que cualquier tipo de infracción puede ser revisada o tomada va a ser tomada en consideración en realidad para el otorgamiento de su perfil de cumplimiento. Así que mucho ojo a estos puntos, revisar tus procesos de manera interna y cualquier duda estamos a disposición. Muchas gracias. Gracias, César. Quiero pedirte algo de cara a puntualizar un aspecto que es sumamente relevante, sobre todo al 30 de junio, sobre todo al 30 de junio del próximo año, sobre el obligado o el encargado de emitir la guía de remisión electrónica, ¿correcto? ¿Cuál es la regla que estamos utilizando en el área tributaria sobre quién es el obligado a emitir la guía de remisión? Por ejemplo, en el caso de carga extranjera, cuando el recojo de la mercadería en el puerto para llevárselo a un extraportuario que esté, como yo pongo el ejemplo en Gambetta, lo hace el almacén aduanero, ¿no? Si el almacén aduanero, además de ser el encargado de recibir la carga extranjera, tenerla en su zona primaria, hasta que ésta tenga levante y se retire, es también el encargado de ir a recogerla y trasladarla desde el puerto hasta su local en Gambetta, será él entonces el que tenga que emitir la guía. Y esto lo digo porque si, conforme tú lo has señalado, el peso que se tiene que consignar en la guía de remisión es el peso real, ¿no es cierto? Para poder tener el peso real, César, el camión tiene que haber abandonado o estar abandonando el terminal portuario, porque es el único momento en el cual el dato se emite en la balanza de salida del terminal portuario con motivo de justamente ese acto. Va a estar en el ticket de salida ese peso. Entonces, hasta que el vehículo no salga del puerto, no se va a poder emitir la guía. Y como tú bien señalas en otras oportunidades que te he escuchado, la guía se emite una sola vez y no se puede rectificar, no se puede modificar, no se puede complementar, ¿no es cierto? Entonces el camión va a estar afuera del puerto antes de empezar el traslado, esperando que ese dato se complete para que, no sé, con un iPad o su oficina en el Callao o en Lima, sea lo que emita la guía y con ello puedan iniciar el traslado. Esa debe ser la labor entonces del almacén. ¿Es esa nuestra posición con relación a quién es el obligado a emitir la guía? ¿Qué piensas? Sí, 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 Eduardo, es una pregunta bastante interesante. Ya debido a la operativa, a los casos que hemos tenido, porque nosotros tomamos el artículo 18. El artículo 18 básicamente lo que busca es que quien emita la guía es aquella persona que esté responsable del traslado, ¿no? Y hasta ese supuesto, ¿no? Al inicio o que sea propietario o poseedor al inicio del traslado, pero existe un ítem que es un ítem más específico, que es el 3, que es cuando yo brindo un servicio. Si yo brindo un servicio que sea, se me ocurre, maquila, sea o de agenciamiento de carga, lo que fuese, y dentro de este servicio yo cobro un fee por transporte, es decir, en mi cláusula contractual se indica que yo soy responsable del recojo y de la entrega de la mercancía, yo estoy en un supuesto específico de la norma del reglamento de comprobante de pago, que me dice que yo tengo que hacerlo. Si el almacén está obligado a almacenar y después trasladarlo al local del importador en Miraflores, quien debe emitir la guía es el almacén aduanero, porque ellos están obligados contractualmente a realizar el transporte y la norma lo establece de manera expresa. Ahora, esa es la lectura técnica que se tiene que dar a la emisión de guías y por eso yo insto siempre a que hagan su matriz de cuándo estoy obligado o no. Pero ya, como sabrás, existe una opinión de SUNAT que ha circulado mucho en el tema de comercio exterior sobre quién es el obligado y que en realidad hacen un análisis un poco, no hacen un análisis técnico, en realidad, sobre el tema de la obligatoriedad de la emisión de la guía y señalan que la guía de remisión se emitirá siempre por el agente de aduanas, inclusive cuando el agente de aduanas no tenga la obligación del transporte, que en realidad tiende a ser una locura porque, o sea, yo como agente de aduanas no puedo emitir una guía de remisión indicándome a mí como remitente cuando yo no estoy trasladando. O sea, yo no tengo control del transporte, yo no tengo el traslado, yo no sé por qué ruta va, entre otras cosas. O sea, me pone en una situación desventajosa y técnicamente no es correcto, porque como digo, las guías de remisión
el remitente es quien remite la carga. Y si yo soy el agente y no estoy obligado a remitirla, no soy remitente. Quien deberá emitir en ese momento deberá ser el importador, en caso no haya contratado una empresa tercera que realice todo esto. Pero así, esa debería ser la lectura. Sobre esta carta que habla sobre la gente que a mí técnicamente me parece incorrecta, ya se ha pedido una aclaración, todavía no contestan, pero sí se ha pedido una aclaración porque con esta carta obligaría a todos los agentes a emitir siempre, cosa que no técnicamente no corresponde. Así que yo iría por la parte técnica, y esa es la posición del área tributaria, y emitir cuando corresponda, ¿no? Según los supuestos establecidos en el artículo 18, porque como les digo, las cartas de SUNAT ¿son vinculantes para la administración? Sí, son vinculantes, pero pueden cambiar. O sea, el próximo año podrían, o este año podrían decir, esta carta se queda sin efecto y acá está la nueva carta. Son como los informes de SUNAT. Y ahí sí podrían haber temas de discusión en el caso de operaciones no reales, ¿no? Porque SUNAT me podría decir, ¿por qué le emitiste tú si no te correspondía? O sea, podría llamarle la atención eso. Por eso que nosotros nos vamos a la norma, y la norma nos indica que debe emitirse de esa manera, ¿no? Correcto. Entonces, el contratado, el encargado de hacer el transporte, es entonces el que tendría que emitir la guía saliendo del puerto, saliendo del terminal de carga aéreo hacia un almacén, por ser él el contratado, el encargado, posición que tenemos nosotros en el estudio. Y si bien esta carta, como señalas, ha sido emitida por SUNAT, si no me equivoco, el año pasado, en donde señala sin distinción que la agente aduana tiene que emitir esta guía de remisión en este tipo de traslado, así no sea el contratado, termina siendo una posición antitécnica que la Asociación de Agente Aduana del Perú ha solicitado sea revisada. Estoy mirando en las preguntas, César, una Ah, consulta que se ha realizado, a ver. que creo que parte primero del hecho de pedirte una precisión sobre esta glosa que tiene que cambiar en los tickets de salida ya en este momento, de DP, APM y todos los puertos que utilizan, perdón, que se emplea el ticket como el documento de traslado, si es únicamente para trasladar mercadería del puerto a estos locales que temporalmente están siendo autorizados para operar como zona primaria. Solamente para ese caso que la glosa está cambiando y no para cuando se traslada la mercadería del puerto, por ejemplo, a un depósito temporal extraportuario. Es así la lectura, ¿no es cierto? Es correcto, sí. Ya. Porque si es así, entonces a la persona que nos está preguntando si DP World y APM Terminals a la fecha ya cambió con la nueva glosa en el ticket de salida para que pueda ser utilizado como sustento de traslado, debemos decirle que no sabemos nosotros si a la fecha DP lo ha cambiado o no, puesto que nosotros no lo estamos atendiendo. En el caso de PM Terminals ya se ha iniciado el proceso interno en el área de tecnología de la información para que pueda este cambio ocurrir ya, si no lo ha ocurrido, si no ha ocurrido ya en este momento, ¿no? Eso es un punto importante, Eduardo, porque definitivamente tenemos, por la pregunta más o menos también y complementar, estos requisitos nuevos están señalados para los tickets salida. Ojo, ¿ya? Así que tenemos que tenerlo para los tickets salida. Eso no quita la posibilidad de que ustedes digan, ¿saben qué? Yo no quiero usar ticket salida, yo quiero usar mi guía de remisión electrónica. ¿Lo pueden hacer? Claro que sí, desde hoy, o sea, no hay ningún problema. Siempre han podido, en teoría, solo que el ticket salida era una salida un poco más operativa para ustedes porque era un ticket que les entregaban, ¿no? Pero a la fecha ustedes tienen que tener dos mapas, ¿no? Según tu pregunta, número uno, tienen que tener el mapa del ticket salida, que tiene que cumplir con todos los requisitos a partir del 14 de noviembre. Pues ya son requisitos obligatorios, por un lado. Y ya Eduardo nos ha comentado el tema de la operatividad que ya se está implementando en una APM. Por otro lado, si nosotros queremos usar guía de remisión, las podemos utilizar y van a tener que consignar las modificaciones de la guía de remisión. El nuevo cambio de motivo, lo van a tener que poner porque ya está vigente. Y eso es bien importante porque tengo clientes que me dicen, César, yo ya no quiero usar el ticket salida, ahora quiero usar la guía de remisión para que mi personal se vaya acostumbrando, entre otras cosas, ¿no? Así que a esa pregunta yo diría que puedes usar los dos, pero que la excepción todavía la tienes hasta el 29 de
¿cómo se llama? De junio del 2025. Correcto. Y esa precisión es importante, César, porque hay una pregunta que aparece repetitiva, continua, la inquietud es continua con relación al ticket. ¿Hasta cuándo el ticket de salida va a poder ser empleado como sustento del traslado de la mercancía desde el puerto hasta el almacén, por ejemplo, extraportuario? Nítidamente esto es hasta el 29 de junio del próximo año, ¿correcto? 29 de junio, sí. El 30 ya Correcto. queda derogado y por ende a partir del 30 tenemos que utilizar la guía y la guía de remisión electrónica. Y es un tema bien importante porque justamente conversando con un colega de la administración tributaria le digo, no lo han podido poner a partir del primero. O sea, esto genera un poco de confusión. Normalmente las normas entran en fecha cerrada, ¿no? Pero no sé por qué las habrán puesto 30, pero sí, ¿no? Hasta el 29 usamos ticket salida y a partir del 30 solamente guía de remisión, salvo que SUNAT emita alguna postergación, alguna prórroga de la derogación de este ticket salida o se implemente alguna facultad discrecional, que eso ya lo vamos a ver en los próximos meses, ¿no? Y un detalle más, César, que no es menor, recuerden a todos los que estuvieron al principio de nuestra presentación, señalando que el traslado de mercadería de zona primaria, atravesando zona secundaria, misma jurisdicción, siendo una excepción Callao que por ficción se va por 5 años, entender que al trasladarse al Callao está ocurriendo un traslado en la misma jurisdicción aduanera, este traslado de zona primaria a zona primaria a tercera zona secundaria necesita ser autorizado, necesita tener amparo y va a tener necesariamente que, digamos, sustentarse en una guía de remisión electrónica válida, correcta y completamente emitida. Ojo con eso, ya no solamente tenemos todas las repercusiones que César ha comentado, sino que este nuevo trámite que se ha creado de trasladar carga por zona secundaria necesita una autorización que está linkeado a la guía de remisión. Si la guía de remisión está mal emitida, nos estamos quedando no solo con el problemón del comiso y o multa, que ya explicó César, sino además con un traslado no sustentado. Y esa repercusión traerá consigo seguramente alguna circunstancia aduanera que vamos a tener que medir a partir del 30 de junio del próximo año. No es un tema menor. Y Sí, luego preguntan justamente, también, sí, sí. dale, César, Para dale. complementar solamente ese puntito, y ese es el motivo por el cual este tema de las guías o su implementación tiene que ser una implementación gradual en todos sus procesos, en todos sus equipos, porque valga en verdad, SUNAT toma esto mucho y esto va a calar más en los importadores, porque a ellos es a quienes pueden desconocer el costo de la mercancía. Y eso es en realidad es una contingencia bastante fuerte que vemos en fiscalización de tributos internos, ¿no? Que SUNAT pretenda desconocerme mi costo de venta. No sé, yo compro 10 millones y lo vendo a 11 millones, gano 1 millón, y que me desconozcan me hace pagar el 29,5% sobre los 11 millones, desconociéndome el 100% del costo porque considera que es una operación no real. Así que tiene que estar mapeado toda la trazabilidad de la operación para esto. Y siempre invoco a que se haga de manera preventiva esta traslación a las guías de remisión electrónica, porque las guías de remisión electrónica funcionan de manera distinta a las facturas electrónicas. Las facturas electrónicas, nosotros estamos obligados a que nos emita un OCE, que funge de SUNAT, y nosotros simplemente hacemos que se emita y nos emite el CDR aprobado y se acabó. En la guía de remisión se ha quitado esa posibilidad. Solamente se puede emitir desde el sistema del contribuyente y desde la clave SOL de SUNAT. Obviamente, si tengo que emitir muchas guías, el sistema de SUNAT me es inoperativo porque tengo que entrar con mi clave uno por uno y eso se me hace engorroso. Tendría que usar el sistema del contribuyente y ya mi prestador de servicios electrónicos que me hace la validación de los campos ya tiene que estar con toda la normativa, todos los campos habilitados. Mi personal tiene que saber qué se tiene que llenar en cada campo. O sea, no es un tema menor, es un tema que podamos implantar de manera inmediata. Eso tiene que ser gradual para que no haya un impacto tan fuerte y para que no tengamos multas por mala emisión, ¿no? De acuerdo. César, también están llegando algunas inquietudes con relación a la guía de remisión transportista. Estas modificaciones que tú estás explicando están apuntando a la guía de remisión remitente electrónica, solamente cómo juega la guía transportista con todo lo que comentas.
Sí, eso para la guía de remisión remitente. La Correcto. guía de remisión, o sea, dentro del ámbito del transporte, nosotros tenemos guía de remisión remitente y guía de remisión transportista. La remitente la emite, obviamente, la persona que hace la remisión de los bienes. La guía transportista es que sustenta el traslado, cuando esto se hace con un transporte público, es decir, cuando se contrata un transportista. Y esta la emite el transportista. Y básicamente lo que hace la guía transportista es copiarse todos los datos que están en la guía de remisión remitente. Obviamente, si está mal llenado la guía de remisión transportista, el infractor será el transportista, ¿no? Pero no hay una modificación sustancial. Lo que va a pasar es que, obviamente, como va a haber un motivo adicional en la guía de remisión remitente, cuando copien los datos, van a tener que copiar exactamente los datos de la guía de remisión remitente a la guía transportista, ¿no? Y para Pero no es que tenerlo haya una claro, modificación, ¿no? de acuerdo. De acuerdo. Y para tenerlo claro, la guía de remisión remitente y la guía de remisión transportista tienen habilitado algún campo y o alguna opción de luego de ser emitido que puedan ser corregidos, rectificados, complementados, ampliados, etcétera. Ojo que estamos hablando de las electrónicas, no las manuales, ¿no es cierto? ¿Existe esa opción o no? Para que quede claro, hay dos preguntas en ese sentido. Sí, o sea, acá tenemos dos cosas. Las guías de remisión electrónica se emiten antes del traslado, porque obviamente sustentan el traslado. Si yo emito antes del traslado, eh, tengo la posibilidad de anular la guía solamente antes del inicio del traslado. Es decir, si el camión ya salió, yo ya no puedo anularlo. Eso es, por ejemplo, ¿no? O sea, yo emito y pongo el chofer mal, y cuando voy a ver el camión para que ya le dé salida, veo que no es el chofer, así que la anulo, porque todavía no inicia el traslado, y emito una nueva, ¿no? No hay problema. Si ya salió, esta guía no se puede anular. Ya se salió el traslado. Y número dos, las guías de remisión no permiten rectificatorias. Yo no puedo modificar campos una vez que él se ha iniciado el traslado. Lo que sí puedo hacer, que es un dato curioso y particular, novedoso dentro de las guías, es que existen unas guías que se llaman guías por evento, ¿ya? Que son las guías de remisión o guías de remisión transportista, que se realizan cuando hay eventos imprevisibles. Es decir, por ejemplo, yo estoy llevando mi mercancía y se ha caído el puente, pues, ¿no? Ya, tengo que regresarme yo no puedo dejar la mercancía, tengo que regresarme a algún lugar donde me diga el dueño de la mercancía y emito estas guías, pero esas guías se emiten en el momento, ojo, no son de regularización. Estas guías por evento son guías complementarias en el transporte. Lo que yo tendría que hacer en ese caso es llamar al emisor y decirle, emíteme una guía por evento donde consigne desde el puente que está roto de nuevo a Chiclayo, por ejemplo. ¿Ya? Y esta guía me va a sustentar a mí el traslado hasta el nuevo punto de llegada, ¿no? Solamente en casos como estos, que son imprevisibles, se puede emitir las guías por evento, que son algo novedoso en guía de remisión electrónica, pero para tener claro el concepto, se puede anular solamente antes del inicio del traslado. ¿Se puede rectificar la guía o modificar campos? No se puede. Y número tres, se puede emitir guías complementarias, que son estas guías por evento, que me permiten complementar algunas guías porque no he podido dejar la mercancía. También cuando el comprador, por ejemplo, me rechaza el camión, yo obviamente emito una guía por evento y pongo rechazo de mercancía. Y ya tengo el sustento del traslado, la trazabilidad, ¿no? Pero esos tres supuestos tenemos en este caso de emisión de guías electrónicas. Perfecto. Bueno, estábamos planteándonos con César una sesión de una hora, ya estamos a las 7:05. Hay algunas otras preguntas, creo que todas más o menos giran alrededor de la misma inquietud. Creo que el mensaje ha sido claro. 30 de junio de 2025, señores, señoras, eh, ya no va a poder ampararse en la guía, perdón, el ticket de salida, estos traslados que estamos ahora comentando con César. La guía de remisión electrónica, la remitente y luego su par en el transportista, si el transporte contratado es un transporte público, con la precisión de quién considera el área de tax de Muñiz es el obligado a emitir la misma, va a ser la única opción para los traslados. Hay incluso una persona que nos dice, Sí, solo para tenerlo claro, dice, ¿no? La mercadería que se traslada de DP World al depósito temporal Ranza debe tener una guía de remisión remitente desde julio del 25,
Es lo que queremos decir, ¿no es cierto, César? Por más que estamos siendo reiterativos. Desde junio, 30 de junio, no julio. Correcto. Acá dijo, bueno, Sí, julio del 25, presumo, porque está pensando que esto empieza el 1 de julio, sí, dado tu comentario que has dicho que esto va por tiempo cerrado, por mes cerrado, ¿no? Pero bueno, a partir del 30 de junio, que sí. no Y para no, significa ujú, que no se puede emitir hoy la guía de es remisión, correcto. ¿no es cierto? Y Sí, tú y además sugieres que hay que ir solamente para preparándose, sí. complementar ese puntito, Eduardo, y también referente a una pregunta, el artículo en el cual están los supuestos de emisión de la guía de remisión, o sea, quiénes son los obligados a emitir, es en el artículo 18 del reglamento de comprobantes de pago. Es ahí donde ustedes van a poder verificar si están obligados y van a poder hacer la matriz de todas sus operaciones, porque obviamente cada empresa sabe de manera detallada cuáles son sus operaciones y normalmente son repetitivas. Así que van a poder ustedes tener cuáles son y en cuáles ustedes están obligados y en cuáles no. Pero siempre basándose en el artículo 18 del reglamento de comprobante de pago, porque esa es la norma que a nosotros nos obliga a emitir o que nos excluye de la emisión en todo caso, ¿no? Y el mensaje que tú das sobre las guías de remisión remitentes emitidas por uno obligado y que los hace de favor, y que nosotros siempre decimos que si bien a veces se inclina uno a hacerlo por un tema comercial, lo expone sustancialmente, porque si emite mal, va a tener una consecuencia él, el emisor de la guía, por parte de la SUNAT, y también sin duda luego por su cliente, que va a ver su mercadería en un problema de comiso, multa, etcétera, más allá que eventualmente el emisor asuma o pueda asumir la multa, pero su mercadería no va a estar en la logística fluida, y todo por emitir una guía de favor. Es correcto. Y además a eso súmale, Eduardo, el tema del perfil de cumplimiento. Correcto. Yo voy a tener más guías, mientras más emito, más probabilidad de cometer errores, infracciones, y todas son contabilizadas para efectos de asignarme el perfil. Así que, obviamente que de favor no voy a estar perjudicando mi perfil, ¿no? Así que por eso se tiene que tomar en consideración cuando yo estoy obligado y yo evito emitir de favor, obviamente que la práctica comercial de repente se emitirá, pero que sea, no sea la regla, sino una excepción. Ujú. Eso es la idea que quiero que se dé en el día de hoy. Dos inquietudes más, como para ir cerrando la sesión, César. A la persona que por segunda vez nos está consultando esta pregunta, entiende entonces que tiene una gran preocupación. Yo, por lo menos, al leerla no la entiendo. No sé si tú, César, me sigues mirando el Q&A, pero dice: si la empresa que contrató de transporte tiene una guía de subcontratista, debe presentar a la aduana ambas guías. Si pudiese la persona de repente aclararnos, o No, sea, lo que tú no yo creo que entiendas. se refiere, lo que pasa es que Sí. cuando yo hago un subcontrato, o sea, yo tengo un transportista Ujú. y este transportista no tiene camiones, por ejemplo, y lo que hace es subcontratar a un tercero para que le brinde a él el servicio de transporte y él a su vez brindarle el servicio al importador, hay un recuadro en la parte de abajo de las guías de remisión que dice empresa subcontratada. Ya, o sea, Ujú. ahí va a haber un tracto sucesivo de toda la operación. Va a haber una guía que va a emitir el transportista a la persona que lo está contratando y después una guía que va a emitir por ejemplo, el operador logístico que subcontrató hacia el importador, ¿no? O sea, ese es el tracto. Pero sí, dentro de la guía hay un acápite donde se consignan los datos de la empresa subcontratada y hasta quién realiza el pago, ¿no? Pero lo que no entiendo es Correcto. ese tema de si se presentan las dos en aduana. En teoría, para tributos internos, nosotros tenemos que tener todo o sea, como importador, digo yo, tenemos que tener todo el tracto de la operación. Yo tengo que tener desde que sale de la aduana, que contrato al operador logístico, la guía que se genera ahí y la guía que se genera porque él contrata a un transportista tercero. Yo tengo que tener todo el trato hasta la llegada a mi local, tanto en IMPO Ujú. como en Expo, porque esto sustenta mis operaciones, la fehaciencia que dominan en tributos internos. De acuerdo. Y bueno, un poco contagiados con todo este asunto de Chancay, el puerto de Chancay, nos hemos básicamente enfocado como ejemplos en un traslado Chancay-Callao. Este, pero claro, hay una pregunta de una persona que nos dice: Eduardo, esto es solamente, oye César, ¿esto es solamente para los traslados de carga que llega por vía marítima al Perú? ¿O se trata de una regla que corresponda a cualquier tipo de medio de transporte donde arriba mercadería al Perú y tiene que ser trasladada, o a almacenes aduaneros, o a almacenes del importador, o a sitios, digamos,
más allá de lo que es el punto de arribo de la mercadería. Básicamente pensando, por ejemplo, un arribo aéreo, ¿no es cierto? Esto va hacia los Talmas, hacia los Asas, hacia los Shohin, etcétera, y de ahí ya tiene que trasladarse a otro almacén. Este uso de las guías de remisión electrónica, César, evidentemente no está distinguiendo ni son específicas para determinado tipo o medio de transporte, ¿correcto? Esto es transversal, ¿no es así? Es correcto. Y acá hay un punto bien importante. En el tema de las guías, ojo que la excepción para no emitir la guía es puertos, ¿no? O sea, son los puertos establecidos. Si yo lo voy a hacer, llega por aeropuerto y tengo que hacer el traslado, también entra dentro del el concepto, ¿no? Así que también estaría dentro de esta excepción en la medida que tenga el ticket salida. Si no tengo ticket salida, voy a tener que emitir siempre mi guía de remisión remitente física hasta fin de año y a partir del 1 de enero electrónica, ¿no? Correcto, y las guías, perdón, y los tickets de salida son solamente portuarios, porque también hay una consulta de transporte terrestre, sin duda el transporte terrestre, el aéreo, en fin, todo lo que estamos comentando no distingue, salvo estos puertos costeros, Paita, Salaberry, los dos de Callao, Tisur, Hilo, si no me equivoco, y Chancay ahora último, que están siendo, o se está dando la posibilidad de poder utilizar los tickets de salida para soltar el traslado hasta Claro, el 29 de junio del próximo año. claro. Lo que pasa es que el ticket salida, en realidad lo que hace es sustituir la guía de remisión porque tiene todos los datos. Pero obviamente si este arribo terrestre no me genera un ticket salida, obviamente que yo no voy a estar en la excepción y voy a tener que emitir mi guía de remisión hasta este año física, salvo que se prorrogue la discrecionalidad, y a partir del próximo año, del 1 de enero, estas guías van a ser electrónicas, ¿no? Magnífico. Bueno, primero agradecer a todos los que nos han acompañado hasta este momento desde el principio. Ha habido una buena asistencia, estamos nosotros muy complacidos de que les interese estos webinars que el Estudio Muñiz realiza. Sin duda es para nosotros una manera de interactuar con nuestros clientes, de transmitir información, ser preventivos en ello. Muchas consultas nos llegan sobre guías de remisión. Hay otros temas que también son de los más coyunturales e importantes en sin número de otras áreas. En lo que estamos viendo con César y mi persona, que es COMEX, COMEX Impuestos, etcétera, hay muchísimas cosas nuevas. Vamos a tener la oportunidad seguramente ya el próximo año de tener otros eventos como estos, seguramente con César u otros miembros de las distintas áreas de especialización que tenemos, porque es una manera que estamos convencidos, transmitimos no solamente información, sino también los escuchamos a ustedes a través de sus preguntas. Y si algo ha quedado pendiente, ustedes conocen ya nuestros correos electrónicos, cómo localizarnos, encantado de poder atenderlos en los próximos días si quedó algo de duda, digamos, no suelto en esta conversación. Gracias César por tu participación, gracias Rocío por la organización y nuevamente gracias a todos los que nos acompañaron. Una buena noche y adelante. Sin duda vienen tiempos buenos y hay que estar preparado para todo esto. Hasta otra oportunidad. Hasta Gracias. luego, buenas noches.